Esta es la materia de etimologías grecolatinas y hoy vamos a ver 3 temas: evolución lingüística del español, las lenguas y su clasificación, y la familia lingüística indoeuropea. Tenemos como objetivo de esta sesión conocer la evolución lingüística del español, comprender las lenguas y su clasificación y conocer la familia lingüística indoeuropea. Vamos a ver un poco de lo que fue la evolución lingüística del español. Nos dice que alrededor del siglo V empieza la formación del castellano a través de un proceso llamado romanciamiento, que es la mezcla de latín vulgar con dialectos de Castilla. De ahí viene su nombre, el castellano, ya que nació en Castilla. También tenemos que en el siglo VII los árabes invadieron estas tierras e incorporaron numerosos vocablos de origen árabe, ya que este pueblo permaneció por 7 siglos en esta península. Tenemos que en el siglo XII surge la primera manifestación literaria en romance castellano, llamada El poema del mío Cid. Después, el rey Alfonso X el Sabio reinó del 1252 a 1284, fue el primero en ordenar los documentos oficiales en romance castellano. Después, al llegar los españoles a América, imponen su lengua, su cultura y su religión a los nativos americanos. Así, México y naciones de Hispanoamérica adoptan el castellano o el español como su lengua oficial. Tenemos influencias de distintos idiomas. Uno de estos es el árabe. El árabe permaneció muchos siglos en este pueblo y actualmente nombres árabes tienen sitios geográficos como ríos, sierras y poblados. Estos son algunos de los ejemplos: Guadalvir, Guadiana, Guadarrama, Guadalate y Guadalupe. Estos son algunos ejemplos de la influencia del árabe en el español. Tenemos el hebreo, que por medio del cristianismo acompañó al Imperio Romano en su difusión. Y en esta lengua, en el español, aparecen varias palabras de la Biblia, muy particularmente nombres propios como Adán, Abel, Esther, Jesús, María, Rafael, Miguel, etc. También se adaptaron palabras como aleluya, sábado, pascual, júbilo, etc. Tenemos las lenguas centíbelas o celtíbelas, que estas lenguas fueron habladas por los primeros pobladores de la península ibérica. Después desaparecieron, pero adoptamos palabras como jabón, salmón, lanza y caballo. Estas llegan a través del latín. Lenguas americanas, ya que con el descubrimiento de América se introdujeron en nuestra lengua muchos vocablos de frutas, de animales, poblaciones y ciudades que en Europa eran muy desconocidos. Tenemos de México, de Sudamérica y de las Antillas. De México tenemos el náhuatl, maya, tarasco, otomí, entre otras lenguas. Estas nos aportaron o nos aportan palabras como aguacate, cacahuate, cacao, chocolate, camote, pétalo, nopal, hule, entre muchas otras. Tenemos de Sudamérica, que son palabras como quechua, guaraní, entre otras lenguas. Y tenemos palabras como coco, concha, cóndor, llama, vicuña, pampa, papa, etc. Y tenemos de las Antillas, que son lenguajes como el caribe, el haitiano. De aquí tenemos palabras como caníbal, caimán, cacique, canoa, guayaba, tabaco, papaya, maíz, entre muchas otras palabras.
Tenemos las lenguas modernas, debido a que hay muchas relaciones actuales, tanto culturales, políticas y deportivas. El castellano o el español se pone en contacto con estas lenguas modernas, y de ahí tenemos un número grande de palabras que estas lenguas nos influyen, tenemos como influencia. Tenemos del inglés, del alemán, del francés y del italiano. Del inglés tenemos palabras como dólar, tenemos palabras como suéter, smog, estrés, filme, túnel, tranvía, vagón. Y también tenemos nombres de deportes como lo es el fútbol, el básquetbol, béisbol, etc. Del alemán tenemos palabras como espía, rifa, sable, vals, guerra, y tenemos nombres propios como Germán, Fernando y Guillermo. Del francés tenemos palabras como parque, hotel, cadete, jardín, lotería, camión, sabotaje, sargento, entre otras. Y del italiano tenemos palabras como caricatura, cópula, diseño, soneto, ópera, opereta, porcelana, brújula, piano, escopeta, entre otros. Ahora vamos a hablar acerca de las lenguas y su clasificación. Nos dice que debido a la diversidad de lenguas existentes, los lingüistas han tratado de unirlas en varios grupos, es decir, de hacer como unas subcategorías. Para esto, necesitamos saber 5 criterios o 5 puntos de vista en los que se dividen las palabras. Tenemos el geográfico, el etnográfico o el etnológico, el morfológico, el genealógico y el cronológico. Vamos a ver un poco más de estas. El geográfico dice: considera la distribución de lenguas según los países donde se hablan. El geográfico, es decir, ubica a las lenguas según el país donde se habla. Tenemos etnológico. Etnológico toma como punto de vista las diferentes razas de gente que habla esta lengua o el dialecto. Etnológico es de etnias, así que estudia o toma como punto de vista las razas. Tenemos el morfológico, que es el criterio más importante, ya que este examina la estructura, es decir, la estructura de la lengua que se habla. Tenemos el genealógico, se basa en el común origen de las varias lenguas, manifestando en la afinidad que muestran entre ellas. Esto quiere decir genealógico, que nos dice el origen. Cronológico, los clasifica de acuerdo con su antigüedad. Cronológico, antigüedad. Vamos a dar un breve repaso de esto. Geográfico, que es los países donde se habla. Etnológico, las diferentes razas que lo hablan. Morfológico, es el criterio más importante, ya que es la estructura de la lengua. El genealógico, el origen de la lengua. Y el cronológico, la antigüedad de la lengua. Tenemos aquí, vamos a ver las familias lingüísticas. Una de las familias lingüísticas más importantes, que es la familia lingüística indoeuropea, la vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos estas familias. Primero tenemos a la familia americana, que son lenguas del continente americano. Tenemos a la familia bantú o buntú, que son las lenguas de África. Tenemos a la familia camítica, que es el egipcio y el copto. Tenemos también familia semítica, que es el hebreo, el arameo y el árabe. Y por último tenemos la familia indoeuropea, que dentro de esta familia se encuentra el español. Vamos a ver un poco más, que es sobre la familia lingüística indoeuropea. La familia lingüística indoeuropea es la mayor familia de lenguas en el mundo, con un mayor número de hablantes.
La familia indoeuropea. Pertenecen muchas lenguas de Europa y de Asia Meridional. Incluye más de 150 idiomas hablados por alrededor de 3.2 millones de personas, aproximadamente un 45% de la población mundial. De estas, unos 1.200 millones corresponde a hablantes de las lenguas indo-iraníes y unos 950 a hablantes de las lenguas románticas. Ahora tenemos un ejercicio. Vamos a ver qué idiomas influenciaron en el español, qué criterios para la clasificación de lenguas y las familias lingüísticas. Tenemos como respuesta los idiomas que influenciaron en el español fue el árabe, hebreo, lenguas centíbelas, lenguas americanas y lenguas modernas. Como segundo, tenemos que los criterios para la clasificación de lenguas tenemos geográfico, etnológico, morfológico, genealógico y cronológico. Tenemos las familias lingüísticas que son americana, la familia Bantú o Bantú, la familia camítica, la familia semítica y una de las más importantes que es la familia indoeuropea. Para recordar, tenemos 2 puntos, el árabe, hebreo, lenguas centíbelas, lenguas modernas, lenguas americanas, son unas de las lenguas que influyeron al idioma español. Y también que existen 5 criterios para la clasificación de las lenguas, que es el criterio geográfico, el etnológico, el morfológico, el genealógico y el cronológico. Como información extra tenemos un video en el primer link con el que puedes reforzar tu aprendizaje ya visto, y en el segundo link tenemos más información que ayuda a que practiques lo que ya viste. Y por esta sesión ha sido todo. Ustedes me ven en el siguiente video.